En 1960, una sola palabra cambió la historia de la música cubana. Una cantante dijo no. Un comandante juró que lo pagaría. Y un joven guardia lo vio todo. Durante 58 años, guardó silencio. Hasta que en su lecho de muerte, decidió hablar. Lo que reveló no solo explica por qué Celia Cruz nunca volvió a Cuba, sino cómo ese no se convirtió en la venganza más silenciosa y duradera de Fidel Castro. En la habitación 312 del Hospital Militar de La Habana, la noche del 12 de marzo de 2018, un hombre respiraba entrecortado. Las máquinas que lo rodeaban emitían un pulso irregular, como si dudaran si continuar o detenerse. José Ramírez, 80 años, ex guardia de seguridad del Estado, sostenía entre los dedos una medalla oxidada. La miraba como quien sostiene un secreto que arde. «Llamen a mi nieta», murmuró. La enfermera dudó, pero obedeció. Minutos después, una joven de rostro sereno y ojos tristes entró en la habitación con una grabadora vieja en la mano. «Abuelo, ¿seguro que quieres hacerlo?», preguntó. José asintió sin apartar la mirada del techo. «Ya no me queda tiempo, María Elena. Hay algo que el mundo debe saber. Algo que juré callar durante 58 años». Su voz temblaba, pero no por miedo. Era culpa. Es sobre Celia Cruz y el comandante. La nieta apretó el botón rojo. Un clic marcó el inicio de una confesión que cambiaría la memoria de Cuba. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con una cadencia que parecía acompañar su respiración. Dentro, un anciano se preparaba para romper la promesa más peligrosa de su vida. Lo que José revelaría esa noche no solo explicaría por qué Celia nunca volvió a Cuba, sino por qué Fidel jamás volvió a sonreír igual. Febrero de 1960. José Ramírez tenía 22 años y el uniforme impecable. Su puesto en el cuerpo de seguridad era uno de los más codiciados, guardia en eventos del comandante Fidel Castro. Aquel día, su capitán lo llamó al despacho. Esta noche, Tropicana. Presentación privada de Celia Cruz. Solo el comandante y unos pocos invitados. José asintió con la disciplina de quien sabe que preguntar es peligroso. El capitán se inclinó y bajó la voz. «Todo lo que veas o escuches esta noche, nunca pasó». El joven lo entendió perfectamente. Tropicana lo esperaba, luces de neón, olor a ron y palmeras que parecían bailar al ritmo de una Habana que aún creía en la revolución. Cuando llegó, vio a Celia cruzar la entrada de artistas. Llevaba un vestido dorado que atrapaba cada reflejo. Sus ojos, sin embargo, no brillaban por la fama, brillaban por algo más feroz. Fidel llegó minutos después, rodeado de humo de tabaco y silencio respetuoso. Desde su puesto junto al escenario, José observaba el rostro del comandante cuando Celia comenzó a cantar. Sonreía. Aplaudía. Parecía feliz. Aparentemente. Pero cuando el aplauso terminó y la música se apagó, el aire cambió de temperatura. El show había durado 2 horas. El público se levantó gritando «azúcar», y Celia respondió con una reverencia luminosa. José pensó que la noche había terminado. Pero entonces vio al ayudante de Fidel acercarse al camerino. «El comandante desea una presentación privada», dijo. Minutos después, el ayudante regresó pálido. «Comandante, la señora Cruz dice que está cansada». Fidel soltó una carcajada seca, cansada, después de bailar 2 horas. «Dile que no es una petición». El ayudante volvió al camerino con paso nervioso. Cuando reapareció, su rostro era de quien acaba de tocar una cerca eléctrica. «Comandante, dice que con respeto ya cumplió su compromiso». La sonrisa de Fidel se evaporó. José lo vio tensar la mandíbula, ese gesto que todos en seguridad conocían, peligro. «Voy yo mismo», dijo. Y caminó hacia los camerinos. José lo siguió. Cada paso resonaba como un tambor de guerra. Nadie en el Tropicana imaginaba que estaban a punto de presenciar la chispa que incendiaría la historia musical de Cuba. Esa puerta, la del camerino de Celia Cruz, estaba a punto de dividir al país en 2 mitades irreconciliables. Fidel empujó la puerta del camerino sin esperar respuesta. Dentro, Celia se quitaba el maquillaje frente al espejo. A su lado, Pedro Nat levantó la vista con gesto tenso. «Comandante», dijo con un respeto forzado. Fidel no respondió. Se acercó un paso. «Fue un show magnífico. Eres la voz de Cuba». Celia sonrió, prudente. «Gracias, comandante. Por eso quiero que cantes para mí, ahora, solo unos minutos».
Considéralo un honor. La habitación se llenó de un silencio espeso. Celia respiró despacio, el aire parecía cortarse con las uñas. Ya di mi presentación esta noche. Mi voz está cansada. Fidel arqueó una ceja. Tu voz sonaba perfecta hace 10 minutos. Porque era para el público que pagó sus entradas, respondió ella sin titubear. Pedro intentó interceder, pero Celia alzó una mano. Ya canté. No soy un juguete, comandante. Desde la puerta, José sintió el pulso del miedo mezclarse con admiración pura. Aquella mujer estaba haciendo lo impensable. Nadie, ni generales ni ministros, había osado decirle no a Fidel Castro. Hasta esa noche. El aire del camerino se volvió irrespirable. Fidel dio un paso más. En la nueva Cuba, los artistas tienen responsabilidad con la revolución. Celia mantuvo la mirada. Mi responsabilidad es con mi música y con mi dignidad. Pedro sudaba. Comandante, por favor, tu esposa está cometiendo un error, lo interrumpió Fidel. Rechazar al líder es rechazar a Cuba. No, comandante. Defender mi dignidad no es rechazar a mi patria. Fidel se acercó tanto que José podía oír su respiración. Disfruta tu éxito mientras puedas. Cuando quieras volver a Cuba, recordarás esta noche. Celia tembló, pero no retrocedió. Entonces recordaré que elegí ser libre. Fidel giró sin una palabra y salió. José vio en el espejo los ojos de Celia, no eran de miedo, eran de fuego. Afuera, el comandante caminaba en silencio. Nadie habló en el trayecto de regreso. Pero José supo, sin que nadie lo dijera, que algo terrible comenzaría al amanecer. La venganza de un hombre poderoso acababa de activarse, silenciosa, precisa, implacable. A la mañana siguiente, José Ramírez fue convocado al cuartel general. El pasillo olía a humedad y tabaco. Su capitán lo esperaba con un expediente en la mano. Ramírez, ¿qué escuchaste anoche en el camerino del Tropicana? José respiró hondo. Nada, mi capitán. Estuve en mi puesto. El hombre lo miró largo rato. Luego asintió. Bien. Porque oficialmente, nada pasó. El comandante disfrutó del espectáculo y felicitó a la señora Cruz. Esa es la versión que circula. Firma aquí. José leyó el documento, declaración de confidencialidad, artículo 41, traición al Estado. Su mano tembló al estampar la firma. Cuando salió del despacho, sintió que el aire pesaba más que antes. Caminó hacia su casa con la sensación de que alguien lo observaba. Esa noche soñó con los ojos de Celia reflejados en el espejo, firmes, brillando como brasas. Al despertar, juró que nunca volvería a mencionar su nombre. No sabía que Fidel ya había dado la orden. La venganza de Castro no llegaría en forma de bala, sino de silencio. En los días siguientes, La Habana seguía bailando, pero algo invisible se movía entre bastidores. José lo notó primero en la radio, menos canciones de Celia. Luego en la televisión, programas cancelados, repeticiones forzadas. Los periódicos hablaban de una nueva generación de artistas revolucionarios. Nadie mencionaba a Celia. En las oficinas del Estado, un rumor circulaba como sombra, la reina ya no es bienvenida. José intentó convencerse de que eran coincidencias, pero cada día encontraba una prueba más. Los discos retirados de tiendas, los carteles reemplazados, su rostro borrado de un mural. Una tarde escuchó a dos oficiales hablar en voz baja, el comandante dijo que nadie es irreemplazable. José entendió. La revolución no la exiliaría a la fuerza. La haría desaparecer lentamente. La estrategia era más cruel, borrar su existencia. Pero lo que Fidel planeaba no era solo censura, era una trampa a cielo abierto. Julio de 1960. El calor en La Habana era un puño húmedo. José estaba en el aeropuerto cuando recibió la orden, supervisar el embarque de la Sonora Matancera rumbo a México. Allí estaba Celia, acompañada de Pedro Nat, sonriente, creyendo que regresaría en 3 meses. José la vio detenerse un instante antes de abordar, mirar hacia atrás y susurrar, mi tierra hermosa, volveré pronto. Nadie más escuchó. José quiso advertirle, gritarle, no regreses, es una trampa, pero el deber lo amordazó. Observó cómo subía al avión sin saber que ese vuelo era el principio de su condena. 3 días después, José vio un documento sobre el escritorio de su superior, una lista. En letras rojas, el nombre de Celia Cruz. Prohibida la entrada a Cuba. Confiscar propiedades.
Traidora a la revolución. José sintió un vacío helado en el estómago. Fidel no necesitó encarcelarla. Bastó con dejarla ir. La verdadera prisión de Celia sería el exilio, una jaula sin barrotes. La noticia corrió en silencio. En las calles, nadie se atrevía a preguntar. En las radios, la voz de Celia desapareció como si nunca hubiera existido. José siguió asistiendo a los actos oficiales, fingiendo normalidad, mientras dentro de él crecía un ruido insoportable. Cada vez que escuchaba el discurso de Fidel sobre la pureza revolucionaria, recordaba el camerino del Tropicana, la palabra dignidad y el temblor de las manos de Celia cuando se negó a cantar. Semanas después, José fue testigo de otra crueldad. Un telegrama llegó al despacho, solicitud de Celia Cruz para visitar Cuba por enfermedad de su madre. La respuesta fue rápida, escrita a mano, negado. José vio la firma. Era la del propio Fidel. Si quiere verla, que la madre viaje. Pero la madre de Celia, enferma de cáncer, jamás podría salir de la isla. José comprendió entonces que la venganza no era política, era personal. Y lo peor aún no había ocurrido. La muerte de una madre sellaría el castigo de una hija. 1962, en una emisora mexicana, una Celia Cruz con lágrimas en los ojos habló al micrófono: mi mamá murió llamándome, y yo no pude estar allí. José escuchó la transmisión desde una radio militar en La Habana. Las lágrimas lo sorprendieron. En la misma ciudad donde Celia fue ovacionada, ahora su nombre era tabú. Su madre, Catalina Alfonso, había muerto sin poder abrazarla una última vez. José cerró los ojos y recordó la advertencia de Fidel aquella noche: disfruta tu éxito mientras puedas. Entendió que la venganza ya estaba completa. Pero el silencio no lo liberaba, lo consumía. Cada vez que veía los carteles de propaganda con rostros sonrientes, pensaba en la mujer del vestido dorado diciendo no. En ese instante supo que había presenciado algo más que un acto de rebeldía, había presenciado el nacimiento de una leyenda. El comandante creía haberla desterrado, sin saber que acababa de hacerla inmortal. Los años pasaron y el silencio se volvió costumbre. En Cuba, el nombre de Celia Cruz desapareció de los libros, de los teatros, de la memoria oficial. Pero en el exterior, su voz encendía escenarios enteros. José la escuchaba a escondidas en estaciones de onda corta, donde su grito de azúcar llegaba distorsionado por el ruido del mar. Cada nota era una bofetada contra la mentira. Mientras la revolución envejecía, Celia rejuvenecía en cada disco. Cantaba con alegría feroz, como si celebrara su propio castigo. José seguía en su puesto, observando cómo el régimen fabricaba héroes de papel y borraba artistas de carne. A veces se preguntaba si alguien más recordaba aquella noche del Tropicana. Nadie se atrevía a hablar. Pero cada vez que Celia ganaba un premio o llenaba un estadio, José sentía que ella le estaba respondiendo al comandante desde lejos. Fidel la había expulsado de Cuba. Pero no pudo expulsarla del corazón del pueblo. En los pasillos del Ministerio de Cultura, José escuchaba murmullos. Algunos jóvenes funcionarios, que no habían vivido la revolución, preguntaban quién era esa cantante prohibida cuya voz sonaba en las emisoras extranjeras. Nadie respondía. Se cambiaba de tema. Una traidora, decían los viejos. Una leyenda, pensaban los otros en silencio. José empezó a entender que el olvido impuesto tenía grietas. La gente no olvida lo que la hace sentir viva. En las fiestas clandestinas, los vinilos de Celia se pasaban de mano en mano como reliquias. Su voz cruzaba el mar en casetes grabados con ruido, pero suficientes para devolver la esperanza. José guardaba uno escondido dentro de un diccionario viejo. Lo escuchaba por las noches, con los auriculares puestos, como quien reza en secreto. Cada vez que la oía cantar La vida es un carnaval, recordaba el rostro de Fidel aquella noche, serio, derrotado, incapaz de entender que había perdido. En los exilios y en las sombras, la revolución del ritmo seguía viva. Década de los 70. Celia Cruz ya era una estrella mundial. Nueva York, Caracas, Madrid. Sus vestidos brillaban en escenarios donde Cuba estaba prohibida, pero su esencia seguía latiendo en cada tambor. José, mientras tanto, había ascendido en el aparato militar. Su lealtad lo mantenía a salvo, pero su conciencia lo mantenía prisionero. En los actos oficiales, escuchaba discursos sobre la lealtad a la patria y sentía que cada palabra era un recordatorio de su propia cobardía. A veces soñaba con ella, Celia frente al espejo, mirándolo sin reproche. ¿Por qué no hablaste?, le decía en el sueño. José despertaba empapado en sudor.
Nunca lo había contado, pero desde aquella noche en el Tropicana, ya no volvió a dormir tranquilo. Cada orden que obedecía era una traición nueva. Fidel la castigó por decir no, pero José se castigaba por no decir sí a la verdad. A inicios de los 90, tras la caída de la Unión Soviética, Cuba comenzó a abrir pequeñas rendijas. Algunos exiliados fueron autorizados a regresar brevemente. José escuchó los rumores, actores, músicos, incluso viejos opositores. Pero no Celia. Ella no, dijo una voz en una reunión de alto nivel. Esa mujer no volverá jamás. José comprendió que la herida del ego de Fidel seguía sangrando 3 décadas después. Una tarde, en la televisión extranjera, vio un concierto donde Celia cantaba vestida de azul, con lágrimas en los ojos: Cuba, qué lindos son tus paisajes, y pensar que no puedo volver. José bajó el volumen, temiendo que alguien lo oyera. Aún así, sintió que esa voz lo atravesaba. Era como si ella siguiera cantando solo para él, el guardia que había visto todo y se quedó callado. En el eco de esa canción, José entendió que no todos los exilios son geográficos. El tiempo hizo su trabajo. Fidel envejeció, Celia siguió llenando estadios, y José se retiró en silencio con una pensión modesta y un pasado que pesaba más que cualquier uniforme. En su casa, las paredes estaban desnudas, salvo por un pequeño retrato enmarcado, una foto del Tropicana tomada desde lejos, donde apenas se distinguían luces y sombras. Cada mañana se sentaba frente a ella, recordando cada detalle, cada palabra, cada silencio. Se preguntaba si Celia alguna vez pensó en él, en aquel joven que escuchó su no y no la defendió. Pero cuando la veía en televisión, sonriendo, sabía que no. Ella había perdonado al mundo entero, menos al olvido. José, en cambio, no podía perdonarse a sí mismo. Pero la historia aún no había terminado. El destino le guardaba una última oportunidad para redimirse. El 16 de julio de 2003, la noticia recorrió el mundo: Celia Cruz había muerto en Nueva Jersey, a los 77 años. José la escuchó en la radio de su cocina. No hubo comunicado oficial, ni mención en los medios cubanos, solo silencio. Él se sentó frente a la ventana, sin poder mover los labios. Celia se había ido sin volver a pisar su tierra, sin despedirse de su madre, sin reconciliarse con la isla que la vio nacer. Murió en el exilio, murmuró José, y esa palabra, exilio, le dolió como si fuera propia. En las calles de La Habana, algunos susurraban su nombre con respeto, casi con miedo. En Miami, miles de personas bailaban y lloraban al mismo tiempo. En Cuba, José encendió una vela, la escondió detrás de un vaso, y dejó que ardiera toda la noche. No rezó. Solo pensó: perdón, Celia. Perdón por callar. Pero el silencio que la acompañó en vida se rompería cuando el hombre que la traicionó decidiera hablar. Fidel Castro murió en noviembre de 2016. La Habana amaneció cubierta de banderas y discursos. José, ya anciano, observó todo por televisión desde su sillón. Sintió algo que no esperaba: alivio. No por venganza, sino porque con esa muerte se desataba también el miedo que lo había encadenado durante más de medio siglo. Días después, escribió en un cuaderno escolar: ya puedo hablar. Su nieta María Elena lo visitaba con frecuencia. Era periodista, curiosa, y había escuchado rumores sobre su pasado militar. Una tarde, mientras el sol caía sobre el malecón, José le dijo: hay algo que debes registrar, niña. Algo que nadie sabe. Ella pensó que hablaba de política, pero cuando escuchó el nombre Celia Cruz, levantó la vista sorprendida. José respiró profundo. Yo estuve allí, la noche en que todo cambió. Lo que su nieta grabaría días después se convertiría en la confesión más explosiva de la historia cubana reciente. 12 de marzo de 2018. Hospital Militar de La Habana. José Ramírez yacía entre cables y monitores. María Elena encendió la grabadora y la colocó sobre la mesa. Cuéntame, abuelo. Su voz era un susurro que parecía venir del pasado. José cerró los ojos y habló. Contó cada detalle: el Tropicana, la voz de Celia, la orden del capitán, la mirada de Fidel, el no que dividió su destino. Cada palabra era una piedra que se desprendía de su pecho. Cuando terminó, hubo silencio. María Elena lloraba. ¿Por qué callaste tanto tiempo? José sonrió con tristeza. Por miedo. Por órdenes. Por cobardía. Se detuvo un momento, mirando la medalla que aún colgaba de su cuello. Pero ella no tuvo miedo.
Eligió su dignidad sobre su país, sobre su carrera, sobre todo. Y ganó. María Elena tomó su mano. ¿Crees que valió la pena? José suspiró. Celia se convirtió en una leyenda. Fidel, en historia. Ella ganó. Pero no debió haber tenido que elegir. Aquel testimonio, grabado entre suspiros, pronto saldría del hospital y daría la vuelta al mundo. Meses después de la muerte de José, María Elena publicó la grabación. El audio se viralizó como un incendio, yo fui el guardia que lo vio todo. Los titulares cruzaron fronteras, el secreto del Tropicana revelado. En Cuba, el gobierno intentó negar la historia, pero otros testigos comenzaron a hablar. Músicos, camareros, personal del club. Todos recordaban aquella noche. Los ecos coincidían, Celia dijo no, Fidel se vengó. En Miami, la sobrina de Celia escuchó la grabación y rompió en llanto. Mi tía nunca quiso hablar de esa noche, dijo ante las cámaras. Ahora entendemos por qué. En las calles cubanas, la gente volvió a pronunciar su nombre en voz alta, como si fuera un acto de libertad. Celia. Sonaba distinto, más limpio, más verdadero. Lo que comenzó como una confesión de muerte se transformó en una resurrección cultural. En 2019, un año después de la publicación de la grabación, el nuevo gobierno de Cuba, ya sin los hermanos Castro, hizo un anuncio que nadie esperaba. Reconocemos que el exilio de Celia Cruz fue una injusticia histórica. Pedimos perdón a su memoria y a su familia. José ya no estaba para escucharlo, pero María Elena asistió a la ceremonia en su nombre. En el centro de La Habana, una estatua de bronce de Celia Cruz fue inaugurada entre aplausos y lágrimas. Sus canciones volvieron a sonar en las radios después de 60 años. Mientras el público coreaba La vida es un carnaval, María Elena levantó la grabadora de su abuelo y la encendió. En el altavoz, la voz cansada de José resonó entre la multitud, Cuba no la perdió. Ella no sobrevivió a todos. La gente aplaudió, sin saber que estaban escuchando a un guardia que por fin había roto su silencio. Pero aún faltaba una última revelación, escondida entre las pertenencias de José, que cambiaría todo otra vez. Entre los objetos personales de José, María Elena encontró una caja de madera forrada con tela azul. Dentro había fotografías antiguas, la medalla militar y una carta sin enviar. Estaba amarillenta, escrita a mano, con fecha de 1990. El sobre decía simplemente, para Celia Cruz. María Elena la abrió con cuidado. La primera línea temblaba, soy el guardia que estuvo en la puerta de su camerino aquella noche. La voz de José revivía en cada trazo. Contaba cómo había escuchado todo, cómo el miedo lo ató al silencio, cómo su cobardía se volvió una condena. Esa noche, usted me enseñó el valor de decir no. Desde entonces, me pregunto por qué yo no pude hacerlo. La letra se volvía más firme hacia el final, usted no abandonó Cuba. Cuba la abandonó a usted. Pero su voz sigue siendo el alma que nos queda. María Elena cerró la carta con lágrimas en los ojos. Comprendió que su abuelo no buscaba absolución, sino testimonio. Esa carta, nunca enviada, se convertiría en la pieza más poderosa del documental que cambiaría la versión oficial. En 2021 se estrenó un documental internacional sobre la vida de Celia Cruz. El eje del capítulo sobre su exilio fue la confesión de José Ramírez y la lectura completa de su carta. Las imágenes alternaban entre los años de esplendor y los silencios forzados, entre el Tropicana iluminado y el hospital en penumbra. En la pantalla, la voz de un actor leía las palabras de José mientras sonaban los primeros acordes de Quimbara. El público en La Habana lloró en silencio. En Nueva York, los aplausos duraron minutos enteros. En un solo gesto, el guardia y la cantante, separados por 6 décadas, compartían el mismo escenario de redención. Por fin, la verdad tenía rostro. Por fin, el miedo había perdido su poder. Pero la última escena del documental revelaría algo que nadie esperaba, un símbolo que cerraba todos los círculos. El cierre del documental mostraba 2 imágenes, a la izquierda, Fidel Castro, entre discursos y sombras, a la derecha, Celia Cruz, sonriendo bajo un vestido brillante. El narrador decía, Fidel tuvo el poder de exiliarla de Cuba, pero no tuvo el poder de silenciar su voz. José aparecía brevemente en un retrato antiguo, joven, con uniforme, mirando al horizonte. Bajo la imagen, una frase de su carta, el arte es eterno, el poder es temporal. Las luces se apagaron, y en la sala quedó solo el eco de la risa de Celia, esa risa que parecía hecha para vencer dictadores. Cuando las luces volvieron, la audiencia estaba de pie.
En Cuba, millones vieron por primera vez lo que se les negó por 60 años, el rostro de la mujer que le dijo no al poder. Y mientras el mundo la celebraba, en Cuba una nueva generación comenzaba a repetir su nombre con orgullo. Esa noche, María Elena caminó por el malecón de La Habana con la brisa del mar golpeándole el rostro. Llevaba en el bolsillo la carta original de su abuelo. Se detuvo frente al horizonte y pensó en Celia, en José, en las miles de historias que el miedo había enterrado. Sacó la carta, la dobló con cuidado y la arrojó al mar. El papel flotó unos segundos antes de hundirse lentamente. «Ahora sí te llegó, abuela Celia», susurró. En ese instante, las luces del puerto parpadearon como si la ciudad entera respondiera. Y por un segundo, pareció que la voz de Celia regresaba con el viento, azúcar. María Elena sonrió. No era tristeza. Era alivio. Era la certeza de que la verdad, aunque llegue tarde, siempre encuentra su camino. Pero aún quedaba una última reflexión, el legado que ninguna censura pudo borrar. Hoy, cada vez que alguien grita azúcar, en cualquier rincón del mundo, no celebra solo una canción, celebra la dignidad. Celia Cruz ya no pertenece a una patria ni a un gobierno, pertenece a la humanidad. José Ramírez murió con la culpa de su silencio, pero su confesión devolvió la voz a toda una generación. Cuba cambió, el mundo cambió, y aquel no de 1960 se convirtió en una lección eterna, que la libertad a veces se pronuncia en una sola palabra. Fidel tuvo ejércitos, discursos, historia, Celia tuvo ritmo, verdad y alegría. Y al final, cuando el polvo de los años cubrió los monumentos y las ideologías, lo único que siguió vivo fue su voz. Una voz que ni el exilio ni la muerte pudieron callar. Porque el poder muere. Pero el arte, cuando nace del coraje, nunca muere. Y así, mientras suena su risa en las radios del mundo, recordamos que la verdadera revolución no la hizo Fidel, la hizo Celia.